pues bienvenidos a un video más de tu canal Base Cúbica Inmobiliaria. Yo soy Clau Campuzano y estoy feliz de poder estar de vuelta iniciando este año junto con ustedes, este 2023, que estoy segura viene lleno de bendiciones y de oportunidades para todos ustedes que nos están viendo. Y qué mejor que empezar este año con esta propiedad. Vean nada más la fachada de la casa que hoy les vamos a presentar y que por supuesto puede ser tu próxima casa. Esta casa está ubicada en Tumín, dentro del Yucatán Country Club, que muchos de ustedes ya conocen a través de nuestro canal. Es una de las zonas más bonitas, más privilegiadas de la zona norte de Mérida, que además cuenta con el campo de golf más bonito de todo el sureste de la República Mexicana y te da la opción, por supuesto, a poder ser miembro del Club del Yucatán Country Club. Pero bueno, hablando un poco más de la propiedad, de la privada, te platico que pues tiene su cancha de pádel, que además en este caso la tienes a tiro de piedra, como dicen por ahí, prácticamente enfrente de la propiedad. Y bueno, puedes disfrutar de este lugar tan maravilloso, viviendo en tu casa y teniendo también amenidades y espacios al aire libre para salir a caminar, a convivir, todo lo que te puede ofrecer el vivir en un lugar mágico como este. Platicando de la propiedad, pues te cuento que esta preciosa casa, que como puedes ver, tiene muchos detalles en diseño que la hacen ser muy bonita y algo moderno, pero con un toque distinto. Esta propiedad tiene 400 metros cuadrados de terreno, en un terreno de 20 por 20 de fondo, lo cual lo hace pues algo muy atractivo, y en construcción tenemos 352 metros cuadrados. Me encanta, por ejemplo, este detalle de la piedra vista maya, que es una piedra muy característica de la región, que hace lucir y que más adelante vas a poder ver también dentro de la casa algunos detalles con esta misma piedra para que todo esté en armonía perfecta. Cuentas con espacio techado para 3 autos y puedes también tener 3 autos más detrás. Hicieron aquí una combinación con un adocreto permeable, 100% permeable, para evitar cualquier tipo de encharcamientos, y a su vez cuidaron el detalle de darle una vista linda intercalando con pasto artificial, de modo que pues también tu cochera se vea muy linda. Por este lado tenemos acceso rápido a la propiedad, acceso, digamos, para cuando llegas del súper, tienes una entrada hacia tu casa. Este es un área de bodega donde además pues está maquinaria de la casa y te sirve muy bien como para guardar. Ya sabes que siempre tenemos lo de Navidad, los materiales y herramientas que utilizas en el día a día, muy bien aprovechados. Otro detalle, y porque aquí no se desperdicia ningún espacio, es que también en el techo tiene un espacio de bodega como para guardar cositas pequeñas que hagan que tu casa se vea mucho más limpia y mucho más ordenada. De este lado tenemos un pasillo de acceso hacia el área de jardín, y algo muy importante a destacar es que cuenta con doble pasillo de acceso hacia el área de jardín. Por otra parte, quiero destacar también que en el acceso tienes este árbol que es precioso y que tiene iluminación LED para que en las noches pueda resaltar y pueda darle un toquecito muy lindo al acceso de tu casa. De este lado, pues como puedes ver, tenemos la vista maya de la que hablábamos, un diseño de jardín que se mandó especialmente preparar para esta casa, y en el acceso utilizaron lo que es jardín artificial o pasto artificial para que el mantenimiento de la casa no sea elevado, y también evitar pues que se seque el jardín, que se seque el pasto, y que a veces eso puede entorpecer un poco o cambiar un poco el aspecto del acceso a tu casa. Y bueno, ahora sí, acompáñame a conocer esta propiedad que te va a encantar
y que próximamente puede ser tuya. Solamente tienes que llamar y agendar para conocerla. Empezamos por la puerta. Tiene una medida de 1,20 por 2,85 en madera de cedro sólida. Abriendo esta espectacular puerta, vas a ver un recibidor y una vista general de lo que es el área social de tu casa, que de verdad es muy, pero muy bonito. Acompáñame, vamos a conocerla. Entrando a la casa, tenemos este recibidor a doble altura con una altura aproximada de 6 a 7 metros y con detalles tan importantes como la iluminación para que en las noches tu casa se vea como muy cálida, muy acogedora. A mi mano derecha vas a ver el acceso a lo que es el área familiar, que también en un ratito te vamos a presentar, con un barandal de vidrio templado y detalles de madera de encino que le van dando esos toquecitos que marcan la diferencia en los acabados de una propiedad como esta. Continuando hacia lo que es el área social, tenemos una sala comedor corridos con un ancho de aproximadamente 8.5 metros por 4 metros de fondo, lo cual es suficiente para tener un comedor con su bufetero y un espacio para comedor de 6 a 8 personas, un área social de sala suficiente para que también puedas recibir invitados y con la gran ventaja de que al abrir las puertas hacia la terraza puedes unir el área social interna con el área social externa. Observa por favor estos detalles de lámparas que ya están instaladas que le dan este toque moderno a la casa y a su vez elegante. El área social está completamente climatizada, como podrás observar. Cuenta con un plafón tipo cassette para ocultar lo que es el aire acondicionado, con toquecitos de luz LED que en las noches, como te lo he comentado, dan ese aspecto acogedor a tu casa. Quiero mostrarte un poco de la entrada de luz natural una vez que corres las cortinas, que en este caso es el toque de decoración que le pusieron, y tienes entrada de luz natural hacia el área de sala, que es muy bonito. Bueno, yo aquí ya me imaginé recibiendo a mis visitas, tomando una bebida refrescante, una platiquita muy a gusto y por la tarde, nochecita, abrir el espacio de terraza y disfrutar de un buen convivio. Vas a poder observar, están trabajando en los últimos detalles para tener la casa 100% lista para cuando tú quieras venir a verla y estés adquiriendo esta propiedad, que de verdad no pierdas el tiempo porque puede ser tuya. Pues ahora sí, estamos llegando al área social, al área de recreación, al aire libre, que es esta terraza espectacular en donde vas a poder pasar tardes muy amenas en familia, con invitados. Se me ocurre un domingo de una carne asada, aquí gozando con tus hijos, disfrutando de la piscina. Y bueno, pues cabe destacar que esta terraza va a tener un deck de aluminio para darle ese toque de elegancia y ayudarte un poco con la sombra cuando estás en momentos de mucho sol, tener esa ayuda con la pérgola que además se ve divina y que va a contar con iluminación. Adicional a eso, ya la terraza cuenta con instalación de iluminación LED para que también en las noches puedas disfrutar de este espacio. Y el deck de madera Kumaru le da el toque perfecto a este espacio para que tengas ese toque de elegancia, pero que al mismo tiempo también sea sumamente acogedor. Como puedes observar, está completamente comunicado hacia el área social interna, hacia el área de sala y comedor, abriendo todas las puertas. De esta manera puedes integrar el espacio y disfrutar, si tienes un evento un poco más grande, poder disfrutar de tus visitas. Igualmente, si me acompañas, vas a poder ver que también se comunica totalmente con el área de cocina, abriendo de igual modo estas puertas corredizas.
En cuestión de la piscina, tenemos el área de piscina recreativa y tenemos también un pequeño jacuzzi para que también puedas disfrutar, relajarte. Se me ocurre en las noches, por ejemplo, una bebida, disfrutar aquí con tu pareja, descansar después de una jornada laboral de todo el día. Y lo que no puede faltar en una terraza, en una casa como estas, es el espacio para tu asador y así pues complementar y disfrutar al máximo este espacio. Y de este lado, como podrás observar, tienes también el diseño de jardineras hecho muy especialmente para darle ese toquecito que complementa tu terraza con el área verde. Y en este caso tiene gravilla, pero bueno, se me ocurre que también podrías ponerle un jardín, podrías poner pasto artificial. En caso de que quisieras también esta área disfrutarla para tus niños, pues todo es posible. Y porque todos los detalles cuentan, acompáñame en este pasillo que hace como una transición entre el acceso del garage, como lo habíamos comentado, hacia el área social. En este acceso puedes observar un plafón de madera con luz LED indirecta para continuar con el mismo toque del que ya hemos platicado, que hace que tu casa se sienta muy acogedora. Tiene también estas vigas de madera como vista hacia el área social, que también lo hace verse como muy elegante. Algo bien importante a destacar en esta casa es la entrada de luz natural en todos lados. Tienes estas ventanitas que tienen también el toque para la ventilación, junto con la puerta-ventana que vimos en la sala comedor, para que tengas corriente de aire y tengas excelente entrada de luz natural. Platicando un poco más de los detalles de acabados de la casa, cabe destacar que el piso es de mármol veracruzano travertino a la veta en toda la casa, un piso muy bonito y que además ayuda a mantener la casa limpia. Es un piso que oculta muy bien en un momento dado cuando tienes mucha gente o mucho movimiento, no se va a notar la suciedad en el piso y bueno, el mármol pues al final del día siempre es un piso muy elegante. Y de este lado, frente al área social, tenemos medio baño de visitas que, como podrás observar, ya tiene su espejo flotante con iluminación LED, tienes un lavabo de mármol muy bonito y cabe destacar que toda la grifería de la casa es marca Interceramic, excelente calidad. Vamos ahora sí a conocer el área de cocina de esta casa, que es muy bonito. En este caso estamos hablando de una cocina separada de lo que es el área social, pero a su vez con salida hacia el área de jardín, por aquello de que tengas algún evento, alguna carnita asada, en donde quieras integrar, al igual que en el área social, quieras integrar este espacio de cocina hacia el área de jardín, lo vas a poder hacer. Y bueno, la cocina cuenta con el espacio de antecomedor para esos momentos familiares. Es una cocina climatizada con aire acondicionado inverter para que mantengas fresco siempre este espacio. Está pensado para poner de este lado una televisión. Como podrás ver, también tiene gavetas inferiores de este lado para que puedas usarlo como área de almacenamiento y el granito oscuro que hace un contraste muy bonito, en este caso con el blanco y también con el color café utilizado en el área ya de la cocina donde vas a preparar los alimentos. La cocina viene completamente equipada con microondas inverter marca Panasonic, con un horno de 30 marca Whirlpool. De este lado, en la isla,
pues tienes lo que es la campana, la parrilla de 6 quemadores y pues un espacio muy cómodo. A mí que me encanta cocinar, me gusta este espacio porque tengo por acá la comida, pero a la vez puedo tener acá, estar picando mis alimentos, estar disfrutando de algún refresquito mientras estoy cocinando. La verdad es un espacio que se puede aprovechar muy bien. La casa incluye también lo que es el refrigerador línea inverter y bueno, como podrás ver de este lado, tenemos una tarja doble, nuevamente entrada de luz natural con ventilación para que al momento de que estés cocinando, si no quieres prender el aire acondicionado, sea un área que también se mantenga lo suficientemente fresca. Cajones y gavetas son de push silenciador, como podrás observar, para evitar que puedan golpearse o maltratarse. Solitos van a cerrar de una forma silenciadora. La madera utilizada aquí en la cocina es de encino de excelente calidad, así que pues este espacio vas a poderlo disfrutar al máximo, sea en familia, sea con amistades, sea para lo que tú quieras. Esta cocina es un espacio que estoy segura que vas a poder disfrutar mucho. Continuando con el estilo de la casa, vas a ver que aquí también tiene este plafón de madera con luz indirecta que le da el toquecito acogedor del que hemos platicado mucho, y también tiene un ventilador sobre el área de antecomedor. La iluminación de toda la cocina es LED para que puedas mantener el mismo concepto en toda la casa. Y ni te imaginas lo que tenemos detrás de esta puerta, que podría parecer una gaveta de la cocina. Pues no, de este lado tenemos el cuarto de servicio completo con excelente espacio. Acompáñame por favor. Tiene una entrada por el área de jardín y de este lado tienes el baño completo. Como podrás observar, de muy bonita calidad, continúa con el mismo toque de los pisos de la casa, el baño con su meseta de mármol. La verdad que son detalles muy lindos que van sumando a esta casa. La recámara de servicio también está climatizada, tiene su aire acondicionado de 12,000 BTUs inverter con su abanico y entrada de luz como en el resto de la casa, entrada de luz natural con buena ventilación. Cuenta ya con sus persianas instaladas y también tiene, por si en algún momento piensas colgar una hamaca, tiene también sus hamaqueros. Este es el acceso desde el garage para una entrada rápida cuando vienes del súper, pero sabes que también se me ocurre que como está frente a la recámara de visitas, si tú tienes una visita que digamos va a pasar un poco más de tiempo en tu casa y quieres darle ese espacio de privacidad, puede perfectamente llegar desde el área de garage y cruzar a su recámara. Lo que es la recámara de visitas, que es una recámara completa realmente, hoy la tienen como un área familiar con excelente iluminación, y lo que quise fue dejar las persianas abajo para que tú puedas observar que todas las recámaras, que incluyen ya las persianas blackout, realmente con plena luz del día te hacen sentir en un espacio muy bonito, muy acogedor para disfrutar de una buena película, poder apagar todas las luces y tener esta facilidad. La verdad es que con solo levantar un poquito la persiana vas a ver esa entrada de luz natural que hemos estado destacando a lo largo del video y cómo toda la casa cuenta con mucha entrada de luz natural y ventilación cruzada.
recámara de visitas te da perfecto, como en este caso, para tener un sofá cama con un espacio de televisión, pero también a su vez podrías poner una recámara con cama matrimonial, con sus buroes, si fuera el caso en el que requirieras esta recámara como una cuarta recámara. La recámara de planta baja cuenta con su walk-in closet de muy buen espacio y por supuesto su baño completo con excelentes acabados, como podrás observar. Tenemos otra vez la cubierta de mármol, tenemos el bajo lavabo de madera ya instalado y el área de regadera. Y algo bien importante es que tienes también el acceso desde el pasillo para que este baño pueda utilizarse como baño de la piscina. Vuelvo a destacar que la grifería es marca Interceramic y en este caso también cuentas ya con el espejo flotante con luz integrada. Pues vamos ahora sí a conocer el área familiar de esta espectacular casa. Como lo mencionamos anteriormente, los barandales son de cristal templado para protección de tu familia y también contamos con iluminación LED indirecta en las escaleras. Todas las escaleras continúan con el mismo mármol veracruzano del que ya habíamos platicado y este detallito, por eso quiero detener aquí, tiene también la piedra vista maya con iluminación indirecta LED también, con esta altura y entrada de luz natural por medio de este domo. Como para hacer un espacio de transición, yo pondría aquí un cuadro muy bonito, espectacular, que a la vez no lo necesita porque de por sí la piedra, la vista maya, luce muy bonito. Acompáñame, continuamos nuestro recorrido y en planta alta contamos con 3 recámaras y un área familiar o área de estudio, además del área de lavandería. Vamos a ir descubriendo poco a poco todo lo que tiene que ofrecernos. Quiero comentarte también que la casa cuenta ya con paneles solares con una producción de hasta 1000 kilowatts, por lo cual estás absolutamente protegido con el consumo de luz para que puedas utilizar especialmente tus aires acondicionados sin ninguna preocupación. En este espacio de aquí, quiero que observes por favor la entrada de luz natural desde el exterior. En este caso también tienen esta decoración con cortinas que lo hacen ver muy bonito. Y tenemos este espacio de balcón que pues también nos sirve como para un buen flujo de aire. Este espacio de aquí donde estamos es lo suficiente como para poner una pequeña salita familiar o, como es el caso, una pequeña oficina o área de trabajo o estudio para los niños que puedes desquitar de muy buena manera. También cuenta, por supuesto, con su abanico y su aire acondicionado. De este lado tenemos en planta alta el área de tendido y de planchado de la casa, área de lavandería. Esto un poco por practicidad, ¿no? Muchas veces para que no tengas que subir la ropa recién lavada desde planta baja, el tenerlo aquí lo hace muy cómodo y pues también te da este margen para tener un espacio de área de tendido muy cómodo en donde puedes poner tu ropa a secar. Y por supuesto cuenta con su espacio de closet de blancos de muy buen tamaño para que puedas aprovechar el espacio en todos los sentidos. Aquí, por ejemplo, utilizaron un mosaico con rombos, estilo muy moderno, para darle un toquecito diferente también al área de lavado. Y como puedes ver, pues es suficiente para poner una lavadora, una secadora por separado de muy buen tamaño. O en un momento dado, si quisieras poner un centro de lavado, también tiene el espacio. Por acá tenemos el área de tallado, el tallador, y cuenta también con gavetas superiores para guardar todos los productos de limpieza que te hagan falta. En este espacio de la terraza de tendido, ocultos están 2 calentadores de gas de 150 litros cada uno para que nunca te vaya a faltar agua calientita. La casa, por supuesto, incluye también ya su tanque de gas de 300 litros
y una cisterna de producción de hasta 5,000 litros. Así que en equipamiento, de verdad, esta casa lo tiene todo. En este video vamos a ir platicando poco a poco del equipamiento que ya incluye la casa para que no pierdas ni un solo detalle de lo que esta maravillosa casa te ofrece. Vamos a conocer la primera de las recámaras secundarias que, como podrás observar, tienen muy buen espacio suficiente para 2 camas matrimoniales, recámara completa, incluso con sus buroes y todo, con un ancho de 5.5 por 4. Como lo hemos platicado ya, la casa incluye todas las persianas blackout en recámaras de excelente calidad y en tonos que le dan como ese gusto elegante también a las recámaras. Cada una de las recámaras cuenta con su walk-in closet. De este lado puedes ver, continuamos con la misma calidad en madera. Y continuando de lo que es el espacio de closet, tenemos el baño completamente independiente, esto para evitar temas de humedad. Continuando con la misma línea que hemos venido viendo, ¿no? El espejo flotante con luz LED ya integrada, con su base de mármol, su bajo lavabo y el lavabo sobrepuesto. Todo de muy bonita calidad y lo que son, por supuesto, los vidrios templados en el área de la regadera, para que se vea bonito y también por protección. Aquí en el pasillo, como en el resto de la casa, vas a poder observar que tiene sus conexiones de electricidad para que puedas, ya sabes, cargar teléfonos, hacer cualquier uso o necesidad que tengas. La casa en sí está muy bien equipada con todas las conexiones de electricidad. Vamos a conocer la segunda de las recámaras secundarias. Quiero destacar que todas las puertas internas de la casa son de encino con un marco de cedro finamente acabados, así que es madera de excelente calidad. Esta recámara cuenta con unas medidas aproximadas de 4.5 por 4.5 y al igual que el resto de las recámaras, pues incluye también su aire acondicionador marca Midea inverter con su abanico y pues la iluminación, volvemos con el mismo concepto de zoclos de iluminación LED. Como podrás observar, en este caso los apagadores de luz están detrás del respaldo, de modo que antes de acostarte, sin la necesidad de levantarte, puedas simplemente apagar las luces. Por este lado podemos observar también la ventana de muy buen tamaño con excelente entrada de luz natural, ventilación por supuesto y también con su persiana incluida. Esta recámara cuenta por supuesto también con su walk-in closet de muy buen tamaño. Volvemos nuevamente a la madera de encino finamente acabada y el mismo sistema de push con silenciador. Y por supuesto el baño independiente para tener esta privacidad. Volvemos al concepto del tope de mármol con sus bajo lavabos en madera de encino, su espejo flotante con iluminación LED, acabado de piedra detrás de lo que es el espejo y su lavabo sobrepuesto, al igual que los canceles templados en regadera. Ahora sí vamos a conocer la recámara principal, que tiene una amplitud increíble, increíble. Prácticamente 6 metros de ancho por
4 de fondo, aire acondicionado, inverter, marca Midea ya incluido, su abanico, iluminación LED como en el resto de la casa, los zoclos que se ven muy lindos puestos. Por supuesto, el hamaquero, porque las siestas en hamaca son una delicia, de verdad, créeme que las vas a disfrutar al máximo. Y pasando de este espacio de hamaca, por supuesto, porque en toda recámara principal, en un lugar tan bonito como en el Yucatán Country Club, tiene que tener un muy buen balcón. Sí, claro que sí, para que puedas aquí afuera disfrutar con una mesita, sentarte a leer un buen libro o, como es el caso, poder utilizar el área para pintar. Imagínate toda la inspiración que vas a tener disfrutando de este espacio, que además, al tener la casa, la ubicación o la orientación sur-norte, vas a tener siempre muy buena sombra. Entonces, es un espacio que vas a poder desquitar. Por supuesto, tiene su jardinera de este lado, cuenta también con iluminación LED y pues una vista muy bonita, muy cómoda. Toda la casa está equipado con canceles de piso a techo, línea europea y cristal templado de 6 milímetros. Es importantísimo, sobre todo encontrándonos incluso en una zona de huracanes. El vidrio templado con ese grosor jamás te va a dar un problema. Y obviamente en una casa de este nivel, pues tenemos que tener incluidos también ya todos los mosquiteros de la casa, también en excelente acabado. Pues vamos a ver ahora el espacio de closet vestidor de la recámara principal, que como puedes ver está dividido en espacio para ella y para él, con suficientes espacios para colgar, cajones también con acabado en madera, igual con push silenciador para que no tengas ningún problema y no se maltraten tus muebles. Y bueno, aquí te puedes dar una idea increíble de poner un espejo al fondo, así que bueno, este espacio tiene todos esos detalles para que puedas aprovecharlo y cuenta ya con la preparación para aire acondicionado en caso de que desearas también climatizar esta área. Nuevamente está completamente dividido del área de baño para evitar temas de humedades y continuamos con la misma línea en un tope de mármol, en este caso en un tono gris. Continuamos con los bajo lavabos en madera y el espejo, lo que es el espejo flotante con iluminación LED, con este acabado en piedra detrás para darle ese pequeño detalle de diseño y por supuesto el lavabo sobrepuesto doble con la grifería intercerámica. Este espacio de este baño cuenta al fondo también con la malla crema como vista, una pequeña jardinera que va a lo largo del área de sanitario hacia la regadera, pero es bien importante destacar que el área de sanitario está completamente independiente del área de regadera. Y en este caso, la regadera pues tiene lo que es una regadera estilo lluvia, también con la manguera de teléfono como para poderte dar un baño más refrescante y más cómodo. Y por supuesto, pues cuenta con este espacio en donde inclusive pues puedes sentarte, quedarte dentro de la regadera, disfrutar un rato de un baño muy reconfortante después de un día laboral largo. Platicando un poco más a detalle de los acabados del baño de la recámara principal, vas a poder observar que todas las paredes son también de mármol para evitar temas de suciedad y que sea una limpieza más fácil y a su vez lo haga más elegante. También todos los baños de la recámara cuentan con un sistema tipo bidet para, en el caso de que así requieras utilizarlo, ya los tienes instalados. Y bueno,
bueno, me encantó este detalle de jardinera, como te lo comenté, va a lo largo desde el área de sanitario hacia el área de regadera, y algo muy importante también es que aquí también tienes un domo de entrada de luz natural, lo cual nuevamente hace que tengas excelente iluminación en el baño, incluso sin la necesidad de prender las luces. Sobre el área de lavabo para él y para ella, tienes también un domo de entrada de luz natural con ventilación en este sistema en el que, aunque no se vea, tienes la entrada de aire, y por supuesto en este caso también pusieron un abanico para que al momento de estarte arreglando, como a nosotras nos encanta pasar mucho tiempo frente al espejo arreglándonos, que no estés con esa humedad o pasando calor al momento de que te estés arreglando, pues tienes el abanico. Antes de terminar la presentación de esta casa, quiero hacerte un pequeño resumen de los detalles, porque al final de un video surgen algunas dudas que me gustaría poderte contestar desde este momento. La casa tiene 20 de frente por 20 de fondo, dándonos un terreno de 400 metros cuadrados, 352 metros cuadrados de construcción, y algo del equipamiento que esta preciosa casa incluye es suavizador, hidroneumático, paneles solares con una producción promedio de hasta 1000 kilowatts, cisterna oculta de 5000 litros, 2 calentadores de agua de 150 litros cada uno de ellos. Incluye también todo lo que es el sistema de riego en el perímetro de la casa, iluminación LED indirecta en la fachada frontal y en la fachada trasera también. Adicionalmente, platicándote un poquito más de la piscina cuenta con acabado chucum. Recuerda que tiene el área de piscina, además tiene un jacuzzi. La piscina cuenta con iluminación, sistema de filtrado, sistema de aspiración, y está preparado para que puedas ponerle bomba de calor en caso de que así lo necesite. Así que esta casa, por supuesto, siendo una opción VIP, tiene que contar con todos los detalles y todo el equipamiento necesario. Recuerda que está ubicada en el Yucatán Country Club, y bueno, por supuesto, no podemos despedirnos sin que veas que tiene la vista indirecta hacia el área del parque. Tienes la cancha de pádel a tan solo unos pasos para poder disfrutar de la gran oportunidad de vivir en este lugar. Recuerda, yo soy Clau Campuzano, me dio muchísimo gusto volver a estar contigo en este primer video para mí del año 2023, iniciando con esta espectacular propiedad que estoy segura te mueres por conocer. No olvides llamarme, suscribirte a nuestro canal. Te voy a dejar mi teléfono, te dejo también mis redes sociales como el Instagram, el TikTok, y por favor no olvides visitar nuestra página. Conoce un poco más de todas las opciones que tenemos de propiedades para ofrecerte, las mejores en todo Mérida, Yucatán, y un gran equipo de trabajo. Soy Clau Campuzano y estoy esperando poderte ver muy pronto. Gracias.